Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a este tu programa, Liberación y Sanidad al Instante, a través de este canal Excelencia Cristiana Televisión. Así que te recomendamos que te suscribas al canal ahora mismo y que pueda activar las notificaciones. Una vez más, bendecimos tu vida, bendecimos tu casa, tu familia. Y hoy estoy al junto de dos hombres de Dios que Dios usa poderosamente. El hermano evangelista, nuestro pastor. Amén. Dios te bendiga, querido hermano. Dios bendiga a tu familia. Tu hermano evangelista Patricio Jiménez. Dios te bendiga. La paz del Señor con cada uno de ustedes, Pastor Darwin Félix, y es un placer para nosotros estar aquí y poder llevar una palabra que sé que será de edificación para sus vidas. Amén, amén. Acomódate ahí donde tú estás. Acomódate ahí donde tú estás y empieza a compartir este video porque creemos en nuestro espíritu que Dios va a hablar a tu vida, Gloria que Dios a va a Dios. hablar a través de esta palabra fresca que llevamos de parte de Dios para tu vida. Y el tema que tenemos hoy es la unción que altera las cosas. El Aleluya. tema que tenemos hoy Bendito Dios. es la unción que cambia las cosas. Tema profético. Y de una vez, vamos a entrar en materia de una vez con Una el tema. alteración. Hay una alteración. Yo creo que Dios va a traer una aceleración. Si hablamos de la unción que altera las cosas, Dios va a alterar el sistema hoy. Amén. Amén. Así que vamos a leer Génesis capítulo 39 para así entrar en el tema. Génesis capítulo 39 versículo 2 al versículo 5. Y vamos a leer la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía. Y le hizo mayordomo de su casa, y le entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Amén. Aquí empieza la Biblia hablando de un joven llamado José. Muchos de ustedes conocen la historia de José. José, el hijo de Israel, de los 12 hijos que Israel tenía, José era uno. Y hay algo que pasa con este joven, y es que este joven, a causa de un sueño que tiene, dice la Biblia, registra la palabra, que los hermanos le tomaron envidia. Dice que no podrían hablarle pacíficamente, sino ásperamente, porque tenía un sueño divino, tenía una promesa de Dios. Y a causa de esa envidia, dice que los hermanos vendieron a José. Primero lo intentaron matar, número 2, luego que no pudieron matarlo, entonces lo vendieron a una compañía de ismaelitas. Entonces este joven llamado José es vendido por sus hermanos y comprado por el capitán de la guardia de Faraón llamado Potifar. ¿Sabe qué me llama la atención? Que este joven que ha sido vendido, cuando cae en la casa de Potifar, comenzó como un simple siervo, pero a causa de la presencia de Dios en su vida, a causa del Espíritu Santo sobre él, a causa de la unción que tenía, la Biblia dice que comenzó como un simple siervo, pero dice que por causa de José bendijo Jehová todos los bienes del egipcio, Gloria de los a que Dios. estaban en casa hasta los que estaban en el campo. Comenzó como un simple siervo, pero terminó siendo mayordomo. En pocas palabras, la unción que cargaba José encima lo posicionó. La unción que cargaba José encima lo transicionó, porque el Espíritu de Dios estaba sobre él, y donde José llegaba, las cosas eran alteradas, el ambiente era cambiado, el ambiente era transformado. Pudiera ser que para otro no hubiera, pero a causa de la unción que tenía José, para José había. Pudiera ser que las cosas no producieran, pero a causa del Espíritu de Dios sobre José, para José sí producían. Entonces sí me llama la atención algo, y es que este joven vendido por sus hermanos, tal vez acusado de algo falso, este joven cuida su integridad delante de Dios. Por encima de que los hermanos lo venden, primero lo intentan matar, él seguía siendo obediente a Dios, seguía andando en integridad delante de Dios, seguía adorando a Dios de toda forma. Y ese joven, a causa de ese sueño que tiene, que es vendido y maltratado, sigue Aleluya. cuidando su integridad delante Gloria de a Dios. Dios. Bendito Y ¿sabe Dios. qué me llama a la atención a mí? Aleluya. Que aunque él estaba herido, aunque fue vendido, aunque fue maltratado, el Espíritu de Dios estaba sobre Wow. él. La unción de Dios estaba sobre él. Y yo creo que Dios le está hablando a gente que han levantado Así falsas es. acusaciones
en contra de ellos, que lo han vendido, que lo han maltratado. Déjame decirte, no pierda tu integridad delante de Dios. Vine a hablar con gente que por encima del proceso, el Espíritu de Dios sigue sobre ellos. Aleluya. Y en cualquier momento puede traer una transición, puede traer una alteración a su vida, puede traer un cambio. Gloria a Dios. Sí, la unción no solo alteró la vida de José, sino que alteraba todo lo que él tocaba. Dios. Esto trae a mi memoria la vida de Jesús. Porque Jesús fue carpintero hasta que la unción del Espíritu Santo vino sobre él. Aleluya. Antes de la unción, Jesús vivía una vida normal. Hijo de José, hijo de María, y trabajaba en esto de la carpintería. Pero cuando la unción del Espíritu Santo vino sobre él, cuando fue bautizado por Juan el Bautista en las aguas del río Jordán, la palabra dice que el cielo se abrió, la voz del Padre vino y luego descendió el Espíritu Santo en forma corporal de paloma. Una vez lleno del Espíritu, la palabra dice que fue al desierto. Pero cuando duró los 40 días de ayuno y oración, que venció toda tentación, que venció al enemigo, que venció su propia naturaleza, entonces regresó en el poder del Espíritu. Cuando regresó en el poder del Espíritu, de repente todo era alterado donde Jesús llegaba. Por eso que según los evangelios vemos que cuando Jesús llegaba, los endemoniados quedaban libres. Cuando Jesús llegaba, de repente el ciego, el sordo, el mudo, el cojo, el paralítico, el manco, el leproso, aquel que tenía una condición de enfermedad en su cuerpo, quedaba liberado, porque cuando Jesús llegaba, bajo la unción del Espíritu, alteraba el ambiente. Las personas recibían liberación, recibían sanidad. Cuando Jesús llegaba, que venía el entierro se cancelaba. Porque de repente la muerte se encontraba con la vida. Y cuando la muerte se encuentra con la vida, la muerte tiene que salir corriendo. Aleluya. Por eso es que el hijo de la viuda de Naín resucitó, se levantó entre los muertos cuando Jesús llegó. Cuando Jesús llegó a casa de Jairo, aquella niña de 12 años recibió la vida, estando muerta, porque llegó la unción que altera todas las cosas. Cuando Jesús llegó a casa de Marta y de María, ya Lázaro tenía 4 días de muerto, de tal manera que la palabra dice que ya es día, porque entró en un estado de descomposición. Pero la muerte reinó en la vida de Lázaro hasta que la vida llegó. Porque la palabra dice que Jesús es la resurrección y la vida. Yo siento que ahora el poder de la vida, de la resurrección, está fluyendo. Y hay gente que en los próximos días, la Macayama, Lipa Catarama, van a experimentar el poder de Dios. Van a experimentar la unción del Espíritu Santo, que trae sanidad, que trae liberación, que trae resurrección. Cuando Jesús se paró frente a la tumba de Lázaro, aleluya, dijo: Lázaro, ven fuera. Dios mío. Me llama siempre la atención y me gusta lo que dicen algunos estudiosos. ¿Qué dicen ellos? Que si Jesús no hubiese sido específico al decir Lázaro y solo hubiese dicho ven fuera, todos los que estaban en la tumba se iban a levantar, porque todos iban a interpretar que era con ellos. Dios. Es que usted tiene que entender que cuando Jesús habla, Macayama, bajo la unción que altera todas las cosas, la muerte se tiene que ir, porque se manifiesta la resurrección. Es necesario, Macayama, lo que se necesita en este tiempo es la unción que altera todas las cosas, para que cuando se hable, la liberación venga, la sanidad venga, la resurrección venga. Así que Lázaro estuvo entre los muertos hasta que Jesús, bajo la unción que altera todas las cosas, abrió la boca. Porque cuando Jesús dijo Lázaro ven fuera, el que tenía 4 días de muerto no solo experimentó resurrección, sino que experimentó también sanidad o reparación en su cuerpo. Dice el texto que ya día, quiere decir que algunos miembros de su cuerpo estaban podridos, pero cuando la voz de resurrección entró en la tumba, no solo le hizo regresar de la muerte, sino que esa misma voz reparó los daños que la muerte había causado en su cuerpo. Lo que se necesita es la unción que altera todas las cosas, porque cuando usted habla bajo esa unción, la enfermedad se tiene que ir, el diablo se tiene que ir, los brujos le tienen que hacer espacio a usted. Yo no sé cuánto me están entendiendo. Esa unción no solo trae prosperidad material como en el caso de José, sino que también trae resultados espirituales como en el caso de Jesús. Aleluya, hermano, es impresionante. Cuando hablamos de la unción que altera las cosas, estamos así hablando de una unción que trastorna, una unción que cambia, una unción que trastorna el mundo de los espíritus. En un momento escuchaba un mensaje, gloria a Dios, de un hombre de Dios llamado Juan Carlos Harrigan. Este mensaje marcó mi vida, honro la vida de este hombre, respeto a Juan Carlos Harrigan, gloria a Dios. Y este hombre hablaba de la unción Millac.
Él dice, yo le puse a esa unción la unción Millac. Y él definía esa unción como una unción que 100 kilómetros a la redonda invade todo el lugar. Esa es una unción que se expande, gloria a Dios. Y tú estás predicando aquí, pero a una distancia de 1 kilómetro, de 2 kilómetros, hay gente que está siendo libre por la unción que se está manifestando en el lugar donde tú estás. A partir de ese día yo comencé a orar por esa unción. Yo dije, Dios mío, yo quiero una unción como la que Harrigan estaba mencionando, que cuando yo llegue a un lugar en 100 kilómetros a la redonda, la unción esté esparcida, gloria a Dios. Y es necesario que usted entienda que hay cosas que están pocas, hay cosas que están débiles porque la unción no se ha manifestado. En un momento la Biblia habla en el libro de Reyes, segunda de Reyes, capítulo 4, de una viuda endeudada, Joel. Dice que el acreedor le iba a quitar su hijo y de repente llega un profeta llamado Eliseo. Diga conmigo, un ungido, llegó un ungido. En este tiempo, todo aquel, ¿verdad?, que Dios lo usaba, se le llamaba ungido. ¿Qué representa la unción? La unción representa el aceite de Dios. Cuando este hombre llega, la mujer le cuenta el problema, para ser breve, y él le dice, ¿qué tienes en casa? Y ella le dice, yo no tengo nada, solamente tengo un poquito de aceite. Y fíjese que este hombre no le dice, vete ahora al supermercado, vete ahora a la ciudad. Le dice, vuelve a casa. O sea, le está diciendo, vuelve donde tú tienes el problema, vuelve donde tú tienes la escasez, porque lo poco que tú tienes no es el problema, es que falta la unción en tu casa. Tranquila que yo voy a tu casa, le está diciendo el profeta. Estoy parafraseando ahora. Y cuando él llega a su casa, la mandó a buscar vasijas prestadas, y dice que el aceite, que era poco, comenzó a multiplicarse de tal manera que esta mujer le dijo al hijo, no quedan más vasijas porque hay aceite suficiente, ahora lo que falta es vasija. En otras palabras, cuando la unción llega, lo poco se convierte en mucho. Lo que le estoy diciendo a muchas personas es que el problema no es lo poco que tú tienes, es la falta de conexión de lo poco que tú tienes con la unción de Dios. Lo que tú necesitas añadirle a lo poco que tú tienes es la unción del Espíritu Santo. Cuando tú tienes la unción sobre ti, tu tierra que no producía comienza a producir. Cuando tú tienes la unción sobre ti, tu negocio, aunque sea pequeño, produce como los negocios grandes. Cuando tú tienes la unción sobre ti, mi alma adora a Jesús, tu familia comienza a crecer. Hay mujeres que eran estériles hasta que la unción llegó sobre ella. Era imposible que María diera luz, pero cuando el Espíritu Santo vino sobre ella, entonces lo que no estaba en capacidad de producir, gloria a Dios, porque no había tenido contacto con el hombre, comenzó a germinar, comenzó a producir. Es necesario que tú entiendas que la unción hace que produzca lo que no producía, que la unción hace que germine lo que no germinaba, hermano. La Biblia enseña que donde la gente sembraba en el tiempo de Isaac y no producía, entonces Isaac iba y sembraba y comenzaba a producir. No porque era Isaac, era por la unción que estaba sobre Isaac. Es necesario que tú entiendas que la unción provoca que la tierra, los aires, el viento, el mar, todo lo que existe, hermano, se multiplique, se trastorne. La unción trastorna, la unción cambia, la unción multiplica, gloria a Dios. Necesitamos la unción, necesitamos una generación que se levante no buscando, aleluya, las bendiciones, sino que se levante buscando la unción, y la unción le va a traer las bendiciones. Amén, porque que hay un sistema. Esa unción que altera todas las cosas está conectada con la obediencia. Porque si hubo algo que José nunca perdió, fue su obediencia a Dios. Mientras cuya fuente es Dios, no importa dónde el diablo te quiera meter, allí tú vas a producir. La unción que altera las cosas te hace a ti próspero en un lugar pobre. Porque a veces hay gente que dice, es que yo necesito que Dios me mueva de lugar. No. Tú no necesitas que Dios te mueva de lugar. Tú lo que necesitas es mantenerte obediente a Dios. Tú lo que necesitas es conectarte con el Espíritu de Dios, conectarte con la unción de Dios, y lo que no produce para otro va a producir para ti. Y se da el caso que tú acabas de mencionar, que es el caso de Isaac. ¿Qué pasó con Isaac? Dice que cuando vino esa hambruna en el libro de Génesis, como en los días de su padre Abraham, él dice que iba a Egipto, y Dios le dijo, no descienda a Egipto, quédate en el lugar que yo te diré. A causa de la obediencia de Isaac, Dios lo envía a Gerar, y dice que allí sembró y cosechó Isaac al 100%. O sea, algo que debía darle un fruto, le daba 100 frutos. Gloria a Dios. Es lo que está diciendo ahí, te lo voy a aterrizar. Usted siembra una mata de plátano y en vez de darle un racimo, le está dando 100 racimos. No era normal. Era una alteración que pasó del mundo espiritual al mundo físico. Y dice la Biblia que hizo Jehová a Isaac más próspero que a los varones de Gerar y que al mismo rey. En pocas palabras, Isaac no era un hombre a causa de la unción que dependía de la finanza del gobierno. El gobierno ahora dependía de la finanza de Isaac.
Gloria a Dios. Y yo creo que la unción que altera todas las cosas quiere hacer eso en tu vida. Hay gente que Dios lo quiere hacer independiente de los hombres, dependiente de Él. Independiente del sistema, dependiente de Él. Pero es necesario que te conecte con Dios. Es necesario que te mantenga en obediencia. Porque esa unción que altera todas las cosas en el ámbito espiritual, en el ámbito material, está ligado a una vida de obediencia delante del Dios viviente. Sí, sí. Hablando de obediencia, viene a mi memoria Lucas capítulo 5, cuando Jesús llega a la playa, llega bajo la unción que altera todas las cosas. Cuando Jesús llega, dice la palabra que la multitud vino hacia él. Y Jesús ve dos barcas y decide entrar en la barca de Pedro. Me llama la atención que Pedro, pudiendo haberle dicho: voy a casa, estoy lavando las redes, estoy agotado, esto es una noche de trabajo sin resultado, sin fruto, dice el texto que entonces Pedro le cedió su barca. Y Jesús utilizó la barca de Pedro como plataforma para enseñar, para predicar a la multitud. Ahora bien, cuando termina Jesús de predicar, Jesús decide recompensar a Pedro por la buena obra que acaba de hacer a favor del reino. Alguien tiene que entender que cualquier servicio que usted presta a la obra del Señor en la tierra, Dios se prepara para recompensarle a usted. Porque hay gente que cierran su corazón frente a la obra de Dios, pudiendo poner a disposición del reino y de la obra de Dios lo poco mucho que tienen. Gloria a Dios. En otras palabras, Dios anda buscando hombres y mujeres que hagan uso de los recursos que tienen, que los pongan a disposición de su obra y de su reino. En estos tiempos tenemos gente muy cerrada, gente que no ha entendido que lo mucho o poco que ha logrado en la vida ha sido por el favor de Dios, ha sido por la misericordia, por la gracia de Dios. No ha sido por tu fuerza, no ha sido por tu capacidad o por tu habilidad. Y si ha sido por tu fuerza, capacidad o habilidad, todo eso tú lo tienes porque de un día te lo entregó. Amén. De manera que al final la gloria del Señor. Por Aleluya. Eso dice la palabra: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado de parte del cielo. Aleluya. Entonces Pedro le presta su barca al maestro. Amén. El maestro enseña y luego le dice a Pedro: boga mar adentro y echa tus redes para pescar. Aleluya. Me llama la atención que a quien Jesús le está hablando es a un hombre que se ha pasado toda la noche trabajando. Así es. Intentando atrapar peces y no pudo. Me parece que en el momento más apropiado Pedro lo intentó y fracasó. Entonces está hablando Jesús, el maestro, a un hombre que sabía de pesca, que sabía de navegación. Y Pedro, teniendo como excusa la mala experiencia que tuvo, sí, decidió obedecer cuando le dijo: toda la noche me la he pasado trabajando, más en tu palabra echaré la red. Me gusta de Pedro que en ese momento echa a un lado la mala experiencia, aleluya, echa a un lado su capacidad, su preparación, su conocimiento como pescador y decide obedecer la palabra. Wow. Cuando decide obedecer la palabra, entra en contacto con la unción que altera todas las cosas. Porque amén, aquel que tiene experiencia en pesca, aquel que no pudo atrapar ni un solo toda la noche, de repente cuando echó las redes vinieron tan cargadas que de repente la barca se hundía. Lo que se necesita en estos tiempos es hombres y mujeres que den paso de obediencia a lo que Dios está diciendo. Lo que se necesita ahora es un corazón dispuesto, alguien que obedezca la voz del Señor, porque nuestra prosperidad, nuestros frutos, nuestro crecimiento, nuestra multiplicación, nuestro avance en estos caminos depende de cuán obedientes seamos a la voz del Señor. Aleluya. Pedro fue obediente a la voz de Jesús. Pedro conectó por medio de la obediencia a la unción que altera todas las cosas, y en su peor temporada tuvo su mejor día. Dios mío. Amén. Demasiado profundo. En su mejor temporada tuvo su mejor día. Porque nunca había tenido una pesca como esa. Al extremo que temor lo sobrecoge y cae de rodillas delante de Jesús y le dice: apártate de mí, que soy hombre pecador. Es que él nunca había vivido eso. Y eso nos pasará a nosotros cuando decidamos conectar a esa unción que altera todas las cosas por medio de obediencia. Cuando obedecemos, la creación se prepara para obrar a nuestro favor. Porque en el caso de Isaac, el cielo, cuando vio obedecer a este hombre, no le quedó otra que enviar la lluvia. Aleluya. Y a la tierra no le quedó otra que hacer germinar la semilla para que este hombre que caminó en obediencia recibiera la cosecha. Escuche esto: cuando Pedro decide obedecer la voz del maestro, a los peces que estaban a distancia no le quedó otra que correr a la red de este hombre llamado Pedro. Lo que quiero decir es que tu obediencia a Dios hará que cosas vengan a ti. Dios. Amén.
no hará que tú vayas hacia las cosas. Y ahí se cumple lo que Jesús dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Aleluya. Cuando no buscamos el reino de Dios y su justicia primeramente, cuando no somos obedientes a la voz de Dios, andamos corriendo detrás de las añadiduras. Aleluya. Pero cuando ponemos en primer lugar a Dios y a su reino, las añadiduras nos caen atrás. Y se cumple lo que David dijo: el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días. Cuando usted es un hombre y una mujer de obediencia, a usted se le mete una santa persecución. Una persecución no del mal, sino del bien de Dios. Gloria para a Dios. su vida. Macaya. Wow. Amén. Demasiado profundo, demasiado fuerte, pastor, lo que acaba de desatar. No es como será cuando tú caminas en obediencia, la unción que altera las cosas te persigue. Por eso la Biblia dice en el libro de Efesios que Jesús se humilló, se despojó y obedeció. Por cuanto Jesús se hubiese humillado, se hubiese despojado y obedeció, andaba bajo una dimensión, bajo una unción que donde quiera que Jesús llegaba, trastornaba, cambiaba el ambiente, que cambiaba la atmósfera. Por eso en un momento los judíos le dijeron: ¿hasta cuándo no perturbarás el alma? Escucha bien, cuando Jesús llegaba no tenía que abrir la boca y el alma de ellos estaba perturbada. La palabra perturbar significa confundir. Jesús los confundía, ellos no entendían, hermano. Es necesario que tú entiendas que cuando tú caminas con la unción de Dios, con la unción que altera las cosas, los demonios son perturbados, los demonios son confundidos, y posiblemente los espíritus que el brujo envió para atacar tus hijos se confunden y vuelven a la misma casa del brujo. Posiblemente los espíritus de enfermedad que te están buscando para atacar tu padre, tu madre y tus hermanos se van a otro lugar. ¿Por qué? Porque me está enseñando, aleluya, que son perturbados, que son confundidos a causa de la unción que altera las cosas, mi hermano. Cuando la unción está sobre ti, estamos hablando que la misma presencia de Dios está caminando delante de ti. Por eso vemos un hombre llamado Moisés que se para delante del mar rojo y el mar rojo se abre. ¿Por qué? Porque la unción estaba sobre él, porque la presencia iba delante de él. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Que si hay algo que abre camino, se llama la unción. Por donde nadie pasa, pasa el hombre que tiene la unción. Por donde nadie camina, camina el hombre que tiene la unción. Mi alma adora a Dios. Cuando Pedro le dijo a Jesús: si eres tú, haz que yo vaya donde tú estás, la unción cayó sobre Pedro, y por eso Pedro pudo caminar por encima del agua. Le estoy hablando a alguien ahora que el diablo ha dicho que no puede. Le estoy hablando a alguien ahora que Satanás le ha dicho: tú no vas para ningún lado. Le estoy hablando a alguien ahora que el diablo le ha dicho: tú no podrás. La unción de Dios va a caer sobre ti ahora. Yo estoy profetizando, yo estoy declarando de parte de Dios que una unción te va a caer encima, y por dentro tú pensabas que no podías, la unción va a abrir camino, y las puertas cerradas se van a abrir. No hay puerta que se cierre para un hombre que tiene la unción. No hay puerta, no hay puerta que se cierre para una mujer que tiene la unción. La unción va a trastornar el ambiente, la unción va a trastornar tu atmósfera. Hay brujos, hay brujas que no podrán. Hay gente que no duerme. En nombre de Jesús. Hay gente que no duerme de que porque tiene una bruja al lado. Hay gente que no duerme de que porque encontraron brujería, porque le tiraron un gato prieto, porque le tiraron una cosa rara en el patio. Gloria a Dios. El que no tiene que dormir es el brujo. El que no tiene que dormir es la bruja, porque la unción está sobre ti. Amén. Y cuando la unción está sobre ti, alabado sea el nombre de Jesús, el brujo es perturbado, hermano. La bruja, por eso los espíritus que te envían es para que tú te mudes. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú adoras, cuando la unción se derrama sobre tu casa, los espíritus inmundos no pueden subir en el altar de ellos. Es necesario que tú entiendas que tu unción está provocando que el altar del brujo le dé de comer al brujo. Es necesario que tú entiendas, mi alma adora a Dios, que tú tienes que provocar la unción, que tú tienes que buscar la unción. Mi alma adora al que vive. Gloria a Dios. Mira, hay algo, y es que la unción que altera todas las cosas, que está conectado a la obediencia a Dios, lo que hace es traer el cielo a la tierra. Lo que hace es reflejar al Dios viviente. Porque es que cuando tú andas en obediencia, todo es alterado, todo es multiplicado. Es la obediencia que llegó a mantener a Adán en cierto momento antes de caer. En el huerto todo era alterado. La atmósfera del cielo se manifiesta. Todo comienza a producir. No hay demonio que pueda operar en tu contra, mejor dicho, ser efectivo en lo que hace. Y a eso vino Jesús, a restaurarlo todo. Porque hay algo, y es que a causa de la unción
que tenía Adán en el huerto, porque en estos tiempos a nosotros nos toca reprender los demonios. Pero a causa de la unción que tenía Adán, Adán no tenía que reprender el demonio. A causa de esa unción, los demonios no podían intentar nada contra Adán. Ahora estamos reprendiendo, pero llegaremos al nivel de una unción tan alterada cuando seamos transfigurados y tomados por Jesús, que ningún demonio va a poder intentar contra tu casa ni contra tu familia. Entonces hay algo que se da en el nivel de la unción que altera las cosas. Te decía que muestra el cielo en la tierra. ¿Por qué? Porque José dice que todo lo que él tocaba, Dios lo hacía prosperar. Isaac sembró y cosechó al 100%. En pocas palabras, la atmósfera del cielo. Por eso Jesús decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado. ¿Cuál es el reino? El gobierno, el respaldo del reino de Dios ha llegado a la tierra. Entonces, cuando tú estás conectado con Dios, cuando tú caminas en obediencia a Dios, esa unción que altera todas las cosas, lo que hace es traer el cielo a la tierra. Y en el cielo no hay enfermedad. En el cielo no hay escasez. En el cielo ningún espíritu inmundo es efectivo. Aunque intentaron, no fueron efectivos. Entonces es tiempo de conectarnos a esa unción que altera todas las cosas. Pero también entiendo que le estamos hablando a gente que todavía le queda la unción. Le estamos hablando a José, que han sido heridos, que han sido vendidos, que han sido acusados falsamente. Pero si todavía te queda la unción, si todavía te queda el poder de Dios, si todavía te mantiene en integridad, si todavía te mantiene en obediencia, hay una alteración del espíritu que va a caer sobre tu vida. Hay una alteración que Dios va a traer sobre tu familia. Hay una alteración que Dios va a traer sobre tus finanzas. A pesar de las falsas acusaciones, a pesar de que te han vendido, a pesar de que te han herido, todavía la unción que transforma todo está sobre tu vida. Gloria a Dios. Sí, Dios hay una unción que está fluyendo. Aleluya. Y la vida de mucha gente será alterada. Gloria a eso. Tu ministerio será alterado. Tu negocio será alterado. Tus finanzas serán alteradas. Tu salud, la unción del Espíritu Santo va a alterar. Veo en la Biblia que la vida de muchos hombres fueron alteradas. Sí. Este es el caso de Eliseo. A causa de la unción, su vida fue alterada. Así es. Porque llevó una vida de siervo y muy normal hasta que el manto de Elías cayó sobre él. Una vez la unción vino sobre él, dice la palabra que cuando ya estaba en la tumba y solo quedaban sus huesos, venían a enterrar a un hombre. Y una banda armada venía en contra de aquellos que llevaban el muerto para ser enterrado. Wow. Entonces, cuando lo vieron, se asustaron, dejaron caer el muerto y el muerto rodó hasta que cayó en la tumba de Eliseo. Y cuando el muerto hizo contacto con los huesos de Eliseo, resucitó. Es la primera vez que en la Biblia veo un muerto resucitando otro muerto. Bueno. Y es que usted tiene que entender que la unción del Espíritu alteró la vida de Eliseo de tal manera que aún después de muerto los milagros seguían ocurriendo. Pastor, entonces yo veo ahí que Eliseo murió, pero la unción estaba viva. Porque la unción no muere. La unción es sempiterna. La unción seguía reposando sobre esa tumba, sobre los huesos del profeta Eliseo. Veo también la vida de Pedro, cómo su vida fue alterada a causa de la unción, porque ahora con su sombra los enfermos sanaban. Dice Hechos capítulo 5 que sacaban los enfermos a la calle para que cuando Pedro pasara, su sombra cayera y los enfermos fueran sanados. Y efectivamente ocurría lo que el texto dice, porque era una unción que había sobre Pedro, esa unción que alteraba todas las cosas, que aún la sombra de Pedro Dios la usaba para traer sanidad y liberación a los que estaban enfermos, a los que estaban cautivos. Veo también cómo la unción alteró la vida del apóstol Pablo, de tal manera que cuando él trabajaba, que se limpiaba el sudor, tomaban sus paños, lo ponían sobre los endemoniados y los endemoniados quedaban libres. Me llama la atención porque en la Biblia, en los evangelios, cada vez que se echó fuera demonio, se echaba haciendo uso del nombre de Jesús, abriendo la boca. Lo veo en el mismo Jesús, lo veo en Felipe, lo veo en otros evangelistas y apóstoles del libro de los Hechos. Pero en el caso de este hombre llamado Pablo, había una unción tan fuerte y tan alteradora que con solo su ropa entrar en contacto con personas endemoniadas, el demonio reconocía a quién pertenecía esa prenda. Aleluya. Y abandonaba el cuerpo sin necesidad de que Pablo estuviera diciéndole: sale en el nombre poderoso de Jesús. Eso es lo que se llama una unción que altera todo. Y eso es lo que va a pasar
con mucha gente ahora mismo que va a ver y es Macayama y está viendo este video. La unción le va a caer encima. Hay gente remoshe catarana que no importa el lugar en que se encuentren, la unción lo va a sobrecoger. Porque hay gente que una vez operó en la unción, pero por causa de su descuido, la unción menguó. Wow. Pero Dios ha permitido que tú te expongas a esta transmisión porque quiere nuevamente activar lo que se desactivó. Dios quiere resucitar lo que se murió. Aleluya. Dios quiere avivar aquello que se apagó. Y es la unción que altera todas las cosas. Yo estoy profetizando y creyendo Amén. Que gente cuando se pongan a esta transmisión recibirán la unción del Espíritu Santo. Es que siento que hay gente que de repente va a empezar a tener visiones. Wow. Hay otros que tendrán sueños del cielo. Así le pasará como a Jacob, que cuando se echó a dormir en Betel, de repente sus ojos se abrieron y vio una escalera que desde la tierra llegaba hasta el cielo y ángeles subían y bajaban. Wow. Estoy profetizando que hay gente que tendrá ángeles asistiéndole aún en sus sueños. Gente que se le abrirán sus ojos, sus oídos. Gente que van a entrar a tener experiencia con lo sobrenatural. Gloria gente que a causa de la unción de repente llegarán a los lugares y los demonios se van a manifestar. Veo, madre, que la unción del Espíritu Santo le va a caer encima y que le ministrarán liberación a esos hijos rebeldes que tienen en casa. Veo, padre, Macaya, Masoa, Manda, Kenda, que a causa Rimaka. Lepo reposetarana, ne como se como. En el nombre de Jesús. Veo, Padre, que a causa de la unción, cuando llegan a su casa recibirá liberación. En el nombre porque de hay tiniebla y malicia que se meten en el seno de la familia. Hay malicia que se esconden en las habitaciones, que se macayama, para producir problemas cuando la esposa esté en la cama. Hay espíritus que se encargan de traer situación difícil cuando ya la pareja está a punto de descansar o de convivir en el lecho matrimonial. Pero en este día, a causa de la unción que altera todas las cosas, liberación está viendo aún a las habitaciones. Hay parejas que están recibiendo liberación ahora ya. Mismo. Algo está pasando, algo está ocurriendo. La unción del Espíritu está fluyendo. Libre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí, Dios Señor. Te bendiga, hermano. Dios mío, yo despide el programa, gloria a Dios, hasta aquí fue el tiempo. Amén, bendecimos tu vida, bendecimos tu casa, amén. Así que la paz de Dios sea contigo. Recuerda suscribirte al canal de YouTube de Excelencia Cristiana Televisión y te bendecimos en el nombre de Jesús. Comparte este mensaje con alguien. Señor. La unción te está cayendo sobre ti y va a caer sobre más personas. Bendiciones.